Hermanos, muy buenas noches. Vamos a seguir entonces con la segunda parte de los efectos de la reforma en la educación en Europa. Después que vimos la primera parte, algo increíble, ya hemos visto cómo con cuando se expande la reforma, especialmente en Ginebra, cómo ahí empiezan los cambios educativos, al punto en donde ya eh, vemos cambios. Recuerde, para antes de la reforma, Europa tenía un promedio de alfabetización de un 5 o 6%, la mayoría de la población era analfabeta. Entrando la reforma para 1550 ya el promedio uh, ya va entre un 35%, gran cambio, y ya para 1600 entonces ya sube a un 60-70%. O sea, se dan cuenta cómo la reforma va cambiando. Y luego estamos viendo referente a también eh, cuando Calvino entra a la escena, ¿no? Y hace cambios educativos en Ginebra, lo cual viene a ser el modelo para universidades en Europa y también en los Estados Unidos. Donde quiera que la fe reformada echó raíces, despertó un gran interés en la educación, y los éxitos de Ginebra alentaron esfuerzos similares en otros lugares. Por lo tanto, conviene examinar más de cerca las contribuciones de Juan Calvino a ese desarrollo. Calvino abrió el camino a combinar algunas escuelas de mala calidad en el gimnasio conocido como escuela privada y escuela pública. Vemos también uh, obtener una facultad adecuada para las escuelas de Ginebra era una tarea abrumadora, ya que no eran numerosos los maestros competentes comprometidos con la fe reformada, y Calvino no aceptaba mediocridad. Fíjese, voy a ponerlo aquí, Calvino no aceptaba mediocridad, o sea que era exigente, ¿no? Voy a poner aquí, ¿no? Obtener una facultad adecuada para las escuelas de Ginebra era una tarea abrumadora, ya que no eran numerosos los maestros competentes comprometidos con la fe reformada, y Calvino no aceptaba la mediocridad. No. Él y Farel habían enseñado el Antiguo y Nuevo Testamento, respectivamente, en la universidad antes de ser desterrados. Para ese entonces, sin embargo, Farel estaba comprometido con el ministerio. Por acuerdo con las autoridades, todos los candidatos a enseñar en la nueva escuela debían ser elegidos por los pastores antes de ser contratados. O sea, fíjese, dice que los maestros tenían que ser contratados por los ministros. Eso es, en ese entonces, Calvino y Farel, antes de que sean maestros de escuela. Hoy en día ya no es así, ¿no? Usted va a una universidad secular y usted es maestro de cualquier sin necesidad de creer en Dios. Pero antes no era así. En la reforma eran los ministros, bueno, en Ginebra, ¿no? Que tenía, y eso pasó igual en las colonias americanas. Antes de que viniera a ser un juez, tenía que profesar la fe en Jesucristo y no tenía que ser mediocre. Ok. Eh, ¿Qué más? Se les pidió que suscribieran a una confesión de fe y se sometieran a la disciplina eclesiástica. O sea, no, tenían que ser reformados cristianos. No podía ser un ateo, agnóstico, profesor. ¿Entiende lo que eso significa? ¿Qué más? Dice, la academia, los primeros que promovieron el estudio del derecho y la medicina, materias que consideraron más relevantes para las necesidades públicas. Pero los pastores destacaron la preparación de ministros para el servicio tanto en Suiza como en el extranjero. La dificultad en que encontró Calvino para encontrar un cuerpo docente para las escuelas de Ginebra se superó hasta cierto punto cuando los profesores de la Academia de Lausana, Suiza, se retiraron en protesta contra la demanda del gobierno, que afirmaba tener el derecho de controlar la disciplina eclesiástica. O sea, el gobierno civil quería controlar a la escuela y a muchos no les gustó eso. Besa, Teodoro Besa, había servido allí en años hasta 55, 1555, cuando esta institución era la escuela protestante más importante de Suiza, una que Calvino consideraba un buen ejemplo para Ginebra. Los ministros se negaron a acatar la insistencia de los magistrados en Berna, Suiza,
que controlaba Lausana, en Suiza también, y la mayor parte de la facultad abandonó la ciudad. Mire, abandonó la ciudad. Entre los profesores estaban Martín Cordier, ¿no? Y luego se unió a otros profesores que marcharon en 1559. Cordier y Besa fueron a enseñar a Ginebra, a la Academia de Calvino, donde ambos enriquecieron la pedagogía de Calvino, grandes reformadores. Una vez que el programa educativo con sus dos divisiones estaba en su lugar, la enseñanza de las escrituras tuvo prioridad, la Biblia. Aquí está, la enseñanza tenía prioridad, ¿no? Eh, y funcionaba como una lente a través del cual los maestros y alumnos debían investigar otros temas. Calvino tenía o creía que el conocimiento de la palabra de Dios era necesario para comprender todo el espectro de aprendizaje. No denigró el valor del conocimiento obtenido de fuentes no cristianas, aunque pidió discriminación en su uso. El reformador comentó en su comentario sobre 1 Corintios 1:17, en cuanto a aquellas artes, entonces que no tienen nada que de superstición, pero contienen un conocimiento sólido y están fundadas en principios justos, ya que son útiles y adecuadas para las transacciones comunes de la vida humana, de modo que no cabe duda que proceden del Espíritu Santo y la ventaja que se deriva y se experimenta de ello debe atribuirse exclusivamente a Dios. O sea, Calvino no era como un, diríamos, fanático que decía, bueno, si la Biblia no dice, ¿para qué enseñar? Él no, él decía, todo conocimiento que es conocimiento viene de Dios y por lo tanto no se puede desestimar un conocimiento que no tenga, diríamos, un contenido religioso, porque mientras que sea algo justo, entonces sí tiene algo que se atribuye exclusivamente a Dios. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Con respecto a este asunto, el comentario de Juan Calvino sobre Génesis 4:20, más explícito en el sentido de que reconoció los logros de los paganos como dones de la gracia común para los cuales los cristianos deberían estar agradecidos. O sea, no porque un filósofo no cristiano lo inventó, no quería decir de que estaba mal. Al contrario, él lo veía como una gracia de Dios y que los cristianos deberían de ser agradecidos y tomar uso, ¿no? Y tomar ventaja de esos descubrimientos. Afirmó la invención de las artes y de algunas cosas que sirven al uso común y la conveniencia de la vida de Dios de ninguna manera son despreciables, una facultad digna de encomio. El ministro principal de Ginebra creía que el aprendizaje es un privilegio que capacita a quienes lo obtienen para enseñar a otros y no es solo para satisfacción personal de uno. Por lo tanto, dio un buen ejemplo al traducir sus propias obras en francés en beneficio de quienes no saben leer latín, el idioma de los estudiosos. Además, comprendió que el conocimiento cerebral de las escrituras en sí mismo es inadecuado cuando se realiza parte de la obra regeneradora del Espíritu Santo. De acuerdo con la percepción de la gracia común del reformador genebrino, él promovió la lectura en los idiomas clásicos de las obras de distinguidos paganos como Cicerón, Livio, Homero, Genofonte, Polibio y otros autores antiguos. El plan de estudio que implementó incluía también cierta atención a ciencias físicas como un medio para explorar la revelación general de Dios, que es el universo, aunque el aprendizaje clásico recibió más atención. En la Academia de Calvino y Besa en Ginebra enseñaron teología y en sus conferencias demostraron un hábil dominio de la exégesis gramatical histórica al interpretar los textos escriturales. En lugar de concentrarse en la dialéctica, como habían hecho los teólogos escolásticos, emplearon la exégesis y por lo tanto produjeron explicaciones racionales de la doctrina cristiana. En sus exposiciones del Antiguo Testamento, Calvino hizo un amplio uso del comentarista judío. Debido a la erudición de profesores como Calvino y Besa, la Escuela de Ginebra superó a la academia anterior en Lausana y ganó reconocimiento como el instituto principal que operaba con un firme compromiso para la fe reformada en todo el continente europeo. Imagínense. En general, sus maestros estaban tan bien informados y preparados, así como los pastores. A medida que los graduados de la academia ministraban en toda Europa, la reputación de la Academia de Ginebra atrajo a otros a unirse al cuerpo estudiantil cosmopolita en Ginebra que venían de todas partes de Europa. Y finalmente aparecieron instituciones comparables en otros países, especialmente en Francia. Cuando Enrique IV gobernó allí en Francia, el gobierno real subvencionó las escuelas de los hugonotes calvinistas, siguiendo el modelo de ¿dónde? De Ginebra, Suiza. Tales academias reformadas operaban sobre principios humanistas en educación, pero eventualmente admitieron estudiantes que no se estaban preparando para ministros pastorales.
De esa manera, la influencia de Calvino sobre la educación se extendió ampliamente en la tierra de su nacimiento. Cuando los puritanos ingleses fueron a Estados Unidos, adoptaron las ideas de Juan Calvino sobre la educación para las escuelas en Massachusetts de la Bahía de la Colonia, donde las leyes de 1642 y 1647 ordenaron a la ciudad de que proporcionaran programas para asegurar la alfabetización de todos los residentes. Eso es correcto. Yo he estudiado la historia de Estados Unidos de la colonia y efectivamente el principio, el inicio, el origen de las escuelas públicas en Estados Unidos está íntimamente relacionado al programa de Ginebra de Juan Calvino, lo cual implicaba, ¿no?, de una manera directa y fundamental y sustancial, ¿no?, de que las ideas de Juan Calvino influenciaron no solamente en Europa, sino que vinieron a las colonias americanas. Por eso digo y digo, y se dice, y es así, aquí está la prueba objetivamente, que los Estados Unidos prácticamente es el resultado de la influencia de Juan Calvino. Eso es muy importante que tengamos en mente. La ordenanza de 1647 ordenó la formación de clases de latín para que los estudiantes más avanzados estuvieran preparados para ingresar a la Universidad de Harvard. La política congregacional de las iglesias puritanas alentó el desarrollo de cuerpos políticos autónomos en Nueva Inglaterra y de juntas escolares como agencias necesarias de esa entidad. Es evidente que el surgimiento del protestantismo luterano y reformado calvinista condujo a una importante expansión de la educación en Europa, así como en las colonias americanas. Así las iglesias buscaron inculcar la doctrina bíblica y preparar a los creyentes para defenderla de una forma apologética. El catecismo fue el medio principal para lograr ese fin. El catecismo reformado vino a los Estados Unidos, se expandió por toda Europa y se convierte así en el distintivo de la cultura educativa de la Reforma en los Estados Unidos de América. Fíjese, nadie fue más enérgico en perseguir que Juan Calvino. Él creía mucho en el uso de los catecismos. Comprometido con la verdad objetiva, el reformador dependía del Espíritu Santo para que la gente pudiera recibirla. Hizo de la utilidad una marca de la erudición. Calvino tenía la firme convicción de que los cristianos eruditos deben enseñar a otros de manera que puedan comprender. Por lo tanto, rechazó el aprendizaje por sí mismo. Se consideraba un pastor maestro y consideraba que la meta de la educación en la Academia Ginebrina era la preparación de otros comprometidos con el mismo objetivo: aprender para enseñar a otros a aprender. La educación no tenía que ser un mero ejercicio intelectual, sino más bien debe ser un medio para despertar el celo por Dios en la mente de los estudiantes, mientras imparte el conocimiento apropiado de Dios a los estudiantes. Esto iba a fomentar y comenzar formalmente con la instrucción del catecismo a los niños desde temprana edad. La instrucción de fe del reformador, 1536, su primer catecismo, fue su esfuerzo inicial de esa naturaleza, uno en el que la influencia de Martín Lutero es obvia. Para consternación de Calvino, ese trabajo resultó demasiado difícil de memorizar para los niños, claro, porque si ustedes ven el catecismo que hizo Juan Calvino, es larguísimo, es amplio. Por lo tanto, produjo un segundo catecismo utilizando un método de preguntas y respuestas. Esa obra expone el credo de los apóstoles, los 10 mandamientos, el Padre Nuestro y los sacramentos. Yo lo tengo, lo estoy traduciendo. Afirma la ley moral de Dios como la regla para la vida cristiana. Juan Calvino estaba tan convencido de la necesidad de la instrucción catequéstica que le escribió a Edward Seymour, el señor protector de Inglaterra durante la minoría del rey Eduardo, para instar a los ingleses a adoptar esta forma de educación cristiana sin demora. Su advertencia merece ser citada. La Iglesia de Dios nunca se preservará sin un catecismo, porque es como la semilla para evitar que el buen grano se seque y haga que se multiplique en una cizaña. Esto está muy bueno. Esto está muy bueno. Lo voy a poner aquí. Esto es lo que dijo Calvino en cuanto al uso del catecismo. Ahora, una cosa muy importante que ustedes tienen que saber es que la razón de que, y yo veo esto, de que surge el evangelicalismo, el pentecostalismo en Estados Unidos, es por el declive uso, ¿no?, del catecismo en los hogares protestantes en los Estados Unidos. Y yo creo sinceramente que si hubieran seguido con el uso del catecismo en los hogares calvinistas de los Estados Unidos,
no hubiera habido tal vez pentecostalismo o evangelicalismo. Eso es lo que yo creo, sinceramente. Si desea construir un edificio de larga duración, se tiene que prever que los niños sean instruidos en un buen catecismo, ¿ya ves? Que se, que se les muestre brevemente y en un nivel de lenguaje a su tierna edad, en qué consiste el verdadero cristianismo. Vamos a poner también aquí porque este es... Vamos a ponerlo aquí. Esto es lo que dijo Juan Calvino. Okay, esto es algo que se tiene que saber. Esto es volviendo al mismo punto. Ser reformado es educarse. ¿Ok? Es leer. Es educarse. Eso es ser reformado. No es pietismo. No es espiritismo ni espiritualismo. No, no es sentimentalismo. Eso es evangelicalismo. Pero protestantismo reformado no es eso. Seguimos el ejemplo del gran reformador ginebrino. Además de este consejo, Calvino expresó el deseo de que los protestantes pudieran ponerse de acuerdo en un catecismo común como una demostración de su unidad fundamental con respecto a los principios cardinales del cristianismo. Dado que la verdadera iglesia es una madre para los creyentes, la iglesia es la madre de los creyentes. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. La iglesia es la madre de los creyentes. Debe ayudar al desarrollo de sus hijos mediante instrucción sistemática en la verdad divinamente revelada. Aunque los protestantes no adoptaron un catecismo común, cada uno de sus cuerpos eclesiásticos publicó su propio manual de doctrina y hubo un amplio acuerdo entre ellos. La preocupación de Calvino por los hijos de los creyentes refleja el carácter del pacto de su teología. Aunque rechazó la doctrina católica romana de la regeneración bautismal, sostuvo que la catequesis es un medio eficaz para ayudar a los niños a ver su necesidad de Cristo y prepararlos para sus profesiones de fe creíbles después que el Espíritu Santo los ha regenerado. Los reformados no creemos de que el niño creyente tiene que crecer hasta que tenga uso de razón, como dicen los evangélicos, para que acepte a Cristo. Tal idea es foránea, tal idea es ajena y no es bíblica. De que los hijos de los creyentes hay que dejarle, bueno, que crezcan cuando tengan uso de razón, si se arrepienten, acepten. Eso no existe en la Biblia. Los reformados nunca creyeron eso. Los que creemos, es lo que dice la Biblia, según el pacto abrámico, el hijo de creyentes reciben la señal y el sello del bautismo cuando son niños, y como dice aquí Calvino, mientras están en los hogares, entonces se les enseña el catecismo, que viene a ser la instrucción cristiana, para que cuando ellos están creciendo, entonces le puede ayudar a los niños a ver su necesidad espiritual y profesen la fe en Cristo por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo justamente actúa a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El catecismo es un es un medio importante, ¿no? Necesario que usaron todos los reformadores, los presbiterianos, inclusive los luteranos, en las casas. Eso se tiene que entender. Esta es la verdadera reforma. Los padres tienen entonces la obligación principal de recibir dicha instrucción en el hogar, mientras que los pastores deben impartirla en la iglesia, o sea, trabajando juntos. El ministro en la iglesia, los ancianos impartiendo la palabra. En la casa, los padres impartiendo el catecismo. Así, trabajando los dos, ¿no? Aquellos que poseen la fe salvadora son responsables de transmitir la verdad a sus herederos del pacto, los hijos. Cada parroquia en Ginebra impartía clases de catecismo todos los domingos. Fíjese lo que hizo Calvino, increíble. De ahí viene justamente, pasa a Escocia, pasa a Inglaterra, los puritanos vienen a Estados Unidos y hacen lo mismo. El uso del catecismo como medio de educación espiritual y cristiana en los hogares, ¿no? Y eso es necesario que se haga. Conclusión, aunque el trabajo de Juan Calvino inició en Ginebra, produjo resultados impresionantes en la educación. Su mismo éxito casi aseguró el declive de esa pequeña república, ya que otros centros de fe reformada siguieron su ejemplo. Alrededor de 1600, la influencia de Ginebra estaba disminuyendo y su academia ya no era principal, ¿no? La principal institución educativa que abrazó la teología reformada. Los logros de las escuelas de Ginebra habían dado a la República un gran prestigio en toda Europa,
un desarrollo que inspiró a los protestantes a crear academias similares en otros lugares. En una época, el monarca francés Carlos IX culpó a los misioneros educados en Ginebra de los disturbios que agitaban su reino y exigió a los magistrados que detuvieran el envío de tales pastores a Francia. Una demanda de los gobernantes de Ginebra rechazaron mientras negaban que los ministros reformados estuvieran promoviendo la sedición. ¿Por qué? ¿Por qué decía esto el rey? Porque recuerde, una nación de ignorantes, un pueblo de ignorantes, entonces elige a ladrones, que son comunistas, marxistas y socialistas. Pero cuando el pueblo se educa, va a rechazar a esos ladrones. Entonces, Ginebra, recuerde, antes de la reforma era como que 6-7%. Ya para el año 1600, entonces inmediatamente subió más del 50%. Entonces la persona era educada. ¿De dónde venían? De Ginebra, Suiza, de la Academia de Calvino. Entonces eran personas que no creían solamente a cualquier tirano. Entonces el rey de Francia se enojó, dijo, ¿no? Esta gente son sediciosos. Lo que quiso decir, esta gente es inteligente. Ya no se le puede lavar el cerebro. No son gente bruta como eran hace unos 100 años. Esta gente sabe lo que está pasando. No los envían a Ginebra, que ahí le están dando conocimiento. Es lo que estaba diciendo. Es lo que estaba diciendo. ¿Qué más? ¿No? Eh, Entre los líderes protestantes distinguidos que tuvieron educación en la academia estuvieron Casparo Leviano, del originador de la teología del pacto, compilador del catecismo de Heidelberg que estamos estudiando, Philippi Martins, asesor de Guillermo de Silencioso, líder de la resistencia holandesa a la tiranía española, comienzo de los años 80, Florente Frestier, tutor del rey de Enrique, y Thomas Butley, fundador de la Biblioteca de Oxford, la universidad que ahora lleva su nombre, y también el incomparable, inconfundible y popular Juan Knox, el líder protestante presbiteriano que escribió su tesis después de estudiar muchos años en Ginebra, Escocia, gran amigo y gran discípulo de Juan Calvino. Y por él, entonces, él fue a Ginebra, hace la Confesión de Fe de Ginebrina en 1560 y dijo ahí que la escuela de Ginebra es la escuela de Cristo, la más perfecta que él haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Y yo creo que no estaba exagerando, porque con toda esa disciplina eclesiástica y toda la erudición que estaba en los teólogos y maestros de la Reforma, incluyendo Calvino, incluyendo Beza, entonces era increíble la educación reformada. Tras la muerte de Calvino en 1564, entonces Teodoro Beza se convierte en pastor de la iglesia reformada en Ginebra, Suiza, y dirigió la academia hasta que la mala salud lo obligó a renunciar en 1580. Después de Beza, entonces ya no hubo pastor y la influencia comparable para dirigir la iglesia declinó. Los magistrados ejercían control sobre los asuntos de la iglesia, aunque Calvino y Beza deseaban recibir apoyo estatal, habían resistido a la invasión de las autoridades necesarias. Una vez que estos líderes respetados se fueron, ya no hubo un medio eficaz para preservar la autonomía eclesiástica. La influencia de ambos reformadores continuó, pero en otras partes de Europa. Sus escritos circularon ampliamente y contribuyeron así a la educación basada en la doctrina reformada. En 1630, por ejemplo, ¿no? Se habían publicado 88 ediciones de las instituciones de Juan Calvino en 9 idiomas y el catecismo de él estaba en Francia, Suiza, los Países Bajos, Inglaterra, Escocia y también en las colonias americanas de 1630. Si bien el auge de las universidades protestantes como en Leiden, que eso está en Holanda, y Heidelberg, que eso está en Alemania, marcó el declive de Ginebra, como la principal institución reformada del trabajo de Calvino y Beza fue continuado por sus herederos en esos lugares. Las imprentas de Ginebra continuaron suministrando literatura reformada a gran parte de Europa, a pesar de que la academia había perdido su posición como escuela principal para la preparación de ministros, y esto a causa de la muerte de Calvino y de Beza. ¿Se dan cuenta la influencia de Calvino? ¿Se dan cuenta la influencia de Beza de todos los reformadores? Ya no existen, ya no hay. Entonces, por ahí alguien me dice, por ejemplo, hoy día 2020, me dice, ¿hay necesidad de reforma? Hay necesidad de reforma. ¿Lo pueden hacer? Lo dudo que lo puedan hacer. ¿Pero por qué lo dudo? Porque hay mucha división. Protestantismo está, hay gente protestante, inclusive reformada, ya ni siquiera les importa esto. No dan importancia. De veras, yo no sé, honesto, por eso digo, yo no sé por qué se llaman reformados o presbiterianos, cuando no les importa nada de la reforma. No lo toman en serio. Entonces, al no tomar en serio, no hay unidad. Hasta cierto punto,
Eso ya pasó a la historia. Eso ya pasó a la historia. No hay compromiso. Europa, por ejemplo, ahí mismo, fíjense, en menos de 1600 ya había bajado la influencia de, de la academia por la muerte de los dos mejores reformadores. Y ya no hay en Europa. En Estados Unidos surgió mucho la influencia de Calvino. Si él estuviera vivo, él se quedaría sorprendido cómo su influencia hizo que nazca los Estados Unidos de América, la primera potencia a nivel mundial, con una economía grandísima. Esa es la historia. Y bueno, vamos a ver cómo terminamos. Dice aquí, cuando los protestantes franceses obtuvieron tolerancia oficial debido al edicto de Nantes, 1598, algunas de sus academias finalmente pudieron convertirse en universidades. Las academias disidentes en Inglaterra no se les permitió otorgar títulos, a veces superaron a las universidades establecidas en la calidad de la instrucción, especialmente en la enseñanza de la historia moderna, teoría política y ciencias físicas, basadas en la observación y la experimentación. En Leiden, Holanda, en particular, el progreso de la ciencia física fueron dignas de mención porque los profesores vieron su disciplina como un medio para glorificar a Dios a través de la explicación del orden creado. Al hacer esto, los eruditos de Leiden demostraron su acuerdo con el punto de vista de Calvino sobre la revelación general y la gracia común. El reformador de Ginebra ensalzó el estudio de los autores no cristianos porque creía que les había otorgado dones que traen beneficios a la humanidad. En las propias palabras de Calvino, siempre que nos encontremos con estos asuntos en escritores seculares, dejemos que esa admirable luz de la verdad que brilla en ellos nos enseñe que la mente del hombre, aunque caída y pervertida en su totalidad, está vestida y adornada con los excelentes dones de Dios. Si consideramos al Espíritu Santo, el Espíritu como la única fuente de la verdad, no rechazaremos la verdad misma ni la despreciaremos donde quiera que parezca, a menos que queramos deshonrar el Espíritu de Dios. Al contrario de lo que afirman los autores hostiles a Dios, Calvino no se opuso a la investigación científica, despreció la astrología y la alquimia, pero aprobó la observación y la experimentación como procedimientos válidos. El reformador aceptó la exactitud de las escrituras en todos los asuntos científicos que aborda, pero no desalentó las investigaciones en curso. Aunque no estaba convencido de la cosmología copérnica, no intentó impedir el estudio de la obra de Copérnico. Quizás sabía poco sobre las ideas del astrónomo polaco y por lo tanto sabiamente se abstuvo de atacarla. En cualquier caso, Calvino no menospreció los esfuerzos científicos y el plan de estudio de las escuelas de Ginebra. Consideraba el estudio de las ciencias como una forma apropiada para dar honra a Dios mediante el examen de su creación. Esta fue la perspectiva en todas las escuelas que abrazó la fe reformada. Calvino sostuvo que el objetivo de la educación debería ser inculcar el conocimiento de la verdad, tal como Dios le había revelado a través de la revelación general y especial. El conocimiento de las Escrituras es el fundamento de la educación, que debe promover el aprecio por la obra redentora de Dios, junto con la comprensión del contenido fáctico en las diversas disciplinas. Debido a que tomó en serio el mandato cultural de las Escrituras, Génesis 1, 27, 28, Juan Calvino pidió que se examinen todas las áreas de aprendizaje como las facetas de la revelación general, para descubrir la intención del aprendizaje como facetas de la revelación general, para descubrir la intención del Creador para cada una. La educación correcta nutrirá tanto el alma como la mente y por lo tanto contribuirá a la salud espiritual de quienes le persiguen con fe. Es evidente que Calvino se benefició de su propia experiencia con el humanismo y que vio el valor de la pedagogía y la investigación humanista para hacer cristiana la educación. Aunque el reformador enfatizó la prioridad de preparar expositores eruditos de las Escrituras, para atender las necesidades de la Iglesia, también percibió la importancia de un laicado informado y letrado. Su academia en Ginebra y las otras que proclamaron sus puntos de vista produjeron creyentes bien equipados para comprender la fe y defenderla contra sus enemigos, apologistas. Como señaló un erudito notable, la educación calvinista suministró a la Iglesia reformada los hombres que necesitaba para pelear sus batallas y formar el hierro en su sangre. Calvino se dio cuenta de que la fe reformada necesitaba un púlpito iluminado que hablara a ciudadanos iluminados
y que un ministerio educado no podía hacer nada sin un pueblo educado. Su método para crear aves entidades le da el derecho a figurar entre los principales creadores de la educación moderna en Europa y los Estados Unidos. Es evidente que Calvino se benefició de su propia experiencia con el humanismo y que veía el valor de la investigación para hacer cristiana la educación. Así que con esto terminamos lo que tiene que ver la influencia de la reforma en la educación. Creo que esto es importante conocer, hay mucha información, pueden ver los dos videos. Y pienso que esto nos da la perspectiva correcta en cuanto a la influencia realmente de la reforma. No fue solamente en el aspecto religioso que fundó o creó una división, una ruptura en el cristianismo, dividiendo el cristianismo ya no solamente en ortodoxo y católico, pero entre católico y protestante, ¿no? Sino también en lo que tiene que ver la educación en Europa, y no solamente educación religiosa, sino educación secular. ¿Se dieron cuenta? Tomaron el ejemplo de la Academia de Ginebra y crearon universidades tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos de América, las cuales hoy en día esas universidades siguen en pie y son las mejores universidades en todo el mundo en lo que tiene que ver con ciencia, literatura y humanidades. De ahí salieron uno de los mejores grandes científicos intelectuales de toda la, los últimos 5 siglos, ¿no? Y es algo que se atribuye a Calvino, la influencia de la reforma en la educación global. Bueno, y con esto entonces vamos a terminar, vamos a hacer una oración para que todo esto haya sido de ayuda para los que están escuchando. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que esto haya sido de ayuda para comprender el alcance de la reforma, Señor, en la educación moderna. Así, Señor, sigas levantando hombres y mujeres para que tengamos ese celo de aprender, pero también desde el punto de vista de tu palabra, donde dice el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Amén.